Muy buenas noches, amigos y amigas de Canal 15. Un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy intentando hacer un análisis económico sobre las promesas que el presidente de la República, don Abel Pacheco, hiciera en su discurso cuando asume el poder. Para esto tenemos de invitados a don Henry Mora, quien es director de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y que dirige un interesante proyecto y programa de análisis de coyuntura en esa misma universidad. Y hoy, como invitado especial, tenemos al director del programa, don Juan Rafael Vargas, quien también es director de la Cátedra de Economía de la Salud, del posgrado de Economía de la Salud, de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Ambos profesores universitarios, muy bienvenidos sean ustedes el día de hoy. Vamos a empezar entonces tratando de establecer o puntualizar las 7 áreas que don Abel marcó dentro de su discurso para entrar luego al comentario de fondo y el análisis. Don Abel, don Henry habló de, como primer punto o eje de su programa, el bienestar social, el segundo, el desarrollo económico, la seguridad integral luego y la integridad moral, la identidad nacional, política exterior como último punto. Vamos a tratar acá de establecer entre ustedes dos cuáles fueron las fortalezas que se marcan dentro de las posibilidades de este discurso y cuáles son las debilidades, para cerrar posteriormente con un análisis de la realidad y las posibilidades y cómo cubre este mantel que él tira sobre la mesa de su gobierno a todas las necesidades que el país tiene. Me gustaría, don Henry, comenzar con usted para que nos haga algún comentario inicial sobre este tema. Bueno, con todo gusto. En la parte de políticas sociales y política económica y en todo su discurso del 8 de mayo, hay que tener en cuenta que don Abel Pacheco lo que lanza son líneas generales de futuras políticas. En el documento de 22 páginas no hay una sola meta. O sea que todas son como cosas un poco son en el aire. aspiraciones, son objetivos, son buenas intenciones y la parte más rescatable es que sí adquiere algunos compromisos de mucha importancia y creo que es a esos compromisos a los que podemos sacar punta, porque la parte de aspiraciones y anhelos que él tiene en lo que es el desarrollo de Costa Rica, pues en un discurso presidencial es difícil de precisar y él no lo hace, ¿verdad? Dentro de los compromisos me gustaría rescatar uno que es el que él puntualiza como el más importante y por el que ofrece dar todo su esfuerzo, que es el compromiso para enfrentar radicalmente el problema de la pobreza y particularmente de la pobreza extrema. Él hace una clara diferenciación en su propuesta de lo que es la pobreza extrema, la selección de 50,000 familias que han sido ubicadas ahí inicialmente mediante el sistema informático y estadístico de Limas. ¿Pero cuántos son las familias que en condición de pobreza, ese 20% están esperando esta Del ayuda? 20% de familias, aproximadamente un 7% son los que están en la categoría de pobreza extrema, es decir, familias donde el ingreso familiar no alcanza siquiera para cubrir las necesidades básicas de alimentación. Pero esos 50,000 propuestas cubren ese 7%, son el 7%. Sí, efectivamente, coincide con eso. Luego hay un programa especial para el resto de familias en pobreza y se cuida, al menos en el discurso, de no ignorar lo que son las políticas más universales. Luego, en la parte económica hay un compromiso también con respecto al déficit fiscal y a la deuda interna. Pero antes de que usted entre en el déficit fiscal, no sé, don Juan, hemos hablado muchas veces de pobreza, de la situación que enfrentan nuestras familias y es difícil pensar que un programa de gobierno pueda sacar con ayuda económica a nadie de la pobreza. Hemos hablado. Ese es un excelente punto, doctora, y yo creo que usted lo ha puesto muy bien. Uno de los problemas que tenemos en este país es que queremos que el gobierno nos resuelva la vida. Y entonces queremos que el gobierno, y el gobierno se la cree encima. Estoy hablando en general de los gobiernos. Y entonces le da por prometer cosas y usualmente cosas que no puede hacer. Pero más grave, focalizar las soluciones. Bueno, el problema en ese caso, doctora, me parece a mí, y obviamente disentimos, es que focalizar
significaría el que los últimos 3 gobiernos han dicho que van a hacer un esfuerzo por reducir la pobreza que hace Que no lo han que logrado. después del gobierno de don Oscar Arias quedó en el 20%, es decir, del terremoto Carazo, en los 8 años de monje Arias, se pudo llegar a recobrar parte del tiempo perdido y ese recobre significó llegar al 20% de pobres. Y desde entonces todos los presidentes nos dicen que van a resolver el problema y no lo hacen. Y se quedan un poco los dos problemas, el problema de pobreza extrema, que se mantiene básicamente en ese 7%, punto más, punto menos, y ese 20% del total. Es muy difícil que el gobierno pueda hacer nada que de verdad haga las diferencias, y se ha aprobado por 3 gobiernos con hasta cierto punto diferentes metas. Esta idea de focalizar, de alguna manera, está yendo a las mujeres. Esa es una solución muy neoliberal, ¿verdad? Focalizar y no darles el pescado, más bien es, y no darle no enseñarle a pescar. Le voy a decir que, y ahora vamos a entrar a hablar del asunto fiscal y vamos a hablar de eso porque yo creo que hay que hablar mucho de empleo, hay que hablar mucho de cómo está la canasta básica definida, cuáles son los costos de una buena educación para que la gente pueda accesar a buenos empleos, cuál es la calidad del empleo que requerimos. Pero puede hacer el gobierno todo eso cuando el 3, casi el 4% de los gastos del año pasado no se cubrieron, y estamos básicamente con 60% del producto de deuda acumulada. Entonces, realmente tratar de pensar que el gobierno tiene una varita mágica y nos va a poder dar a todos una vaquita y una maquinita de coser, es iluso, y me parece que la idea de focalizar que no es neoliberal, porque el neoliberal diría, no, el mercado va a resolver el problema. Con el tiempo, eso también es neoliberal, pero darles una ayudita, a mí me parece que hay que hacerlo, usted lo iba a decir antes, a ciertos grupos, a las mujeres, a los más pobres, hay que ayudarles a salir de eso, pero hay que darles otras estrategias. Yo lo voy a decir, a mí me preocupa montones, y no sé qué piensa don Henry, de la clase media que ha venido perdiendo ese poder adquisitivo, esa capacidad de salir adelante, que ha ido bajando de esa posición. Con usted. La clase media que tiene este país lleno, las calles no se puede circular porque la clase media las tiene llenas de automóviles. De carros malos que contaminan el ambiente y se varan en cualquier lado. No le hace, pero precisamente parte del problema es que si esa clase media no estuviera ahí, andarían 5 Mercedes por las calles y nadie tendría como un problema. carro nuevo menos peligroso. Y algunas bicicletas como los chinos, pero no. Lo que hay es esa clase media que llora y que es capaz de pedir. Vea las incongruencias de este país. Y nos estamos saliendo del discurso del presidente, pero vea las incongruencias. La gente critica lo que usted acaba de decir de la contaminación, luego vienen y les van a revisar los autos, y entonces van a hacer una... Claro, ¿pero por qué? Porque eso va a implicar más gastos. Vamos a ir al próximo cambio, Juan, para que don Henry nos opine un poquito. Mi preocupación ha sido siempre este asunto de la clase media, que es quizá la que ha mantenido la democracia en este país y la que puede empujar la economía nacional, y que ha venido bajando y bajando en la línea de ingreso. Vamos a ir al cambio y entramos con usted para que nos dé una opinión y continuar entonces destacando cuáles han sido las fortalezas del discurso del presidente. Ya voy.
de nuevo con ustedes, aprovechando la presencia de don Henry Mora y don Juan Rafael Vargas para hacer algunos comentarios sobre el discurso del señor presidente de la República en términos de si esto va a ser posible cumplirlo y si es lo único que necesita el país, suficiente para eso. Así que estábamos con el tema de la pobreza y la relación entre la pobreza extrema y la clase media. Don Henry, adelante. Bueno, yo creo que es una virtud ubicar en toda su dimensión el problema de la pobreza extrema y comprometerse en resolverlo. ¿Por qué? Porque yo creo que sí es posible. Este gobierno piensa dedicar este año 175.000 millones de colones en políticas y programas para el combate de la pobreza. Esto es mucho más que en años anteriores, ¿verdad? En términos reales es similar, ¿verdad? Con eso, si usted lo divide entre las 50.000 familias que están en pobreza extrema, verá que hay recursos suficientes para terminar con la pobreza 1, 2 o 3 veces. Tal vez si usted que ha desmenuzado mucho el discurso, ¿en qué áreas o cómo van a utilizar ese dinero para lograr que de verdad se erradique esa pobreza extrema? Bueno, la lista es larga. Una vez que se han identificado la población meta, los beneficios se ubican en lo que es lote, becas escolares, capacitación, subsidios de ingresos para madres solas, protección para niños, ayuda a adultos mediante el régimen no contributivo y otras ayudas técnicas y económicas para discapacitados. El problema es que aquí ha habido un uso sumamente antieconómico de esos recursos. Los recursos son suficientes. Claro. Don Abel menciona que piensa acabar con la dispersión, la falta de simultaneidad, la descoordinación. Debería haber agregado en su discurso que también hay que acabar con el tráfico de influencias, con la corrupción, con el clientelismo. Pero él lo menciona en otros puntos, ¿verdad? Con la excesiva centralización que existe en esta materia. Sí. El problema en los programas sociales, dice usted, como sí, FODESAF y el problema con la vivienda. focalización sería si esta pretendiera sustituir a las políticas universalistas. Eso. Y en realidad eso es lo que hay que tratar de impedir, y en ese sentido no estaríamos cayendo en enfoques neoliberales si se da una adecuada complementariedad. La parte más débil de la propuesta de don Abel en lo que es pobreza extrema se refiere, a mi juicio, al tema del empleo. Que no lo menciona. Para nada, no lo menciona aquí, y realmente usted dé el empleo a un pobre y lo saca de la pobreza. Dé la estabilidad laboral a un pobre y lo saca de la pobreza. Y le da sostenibilidad a la solución, porque no es una ayuda momentánea, sino que es permanente en el tiempo. Ahí hay un problemita pequeñito, pero que hay que tomar en cuenta. Primero, si usted le da permanencia, una de las cosas que posiblemente está haciendo es que lo está condenando a no tener trabajo, porque si usted obliga a que lo contraten para los próximos 40 años, el pobre, parte del problema es que está poco calificado. Si estuviera muy calificado no sería el caso. Pero si hay educación en la propuesta. No, por eso, démosle educación. Y dentro de 8 años, tal vez podríamos empezar a pensar en ese problema. Y mientras tanto, ¿cómo come? No. En 8 años. No, perdón. Es que aquí el tema es, si usted quiere darle un trabajo que sea permanente. Bueno, me refiero que la sostenibilidad no es al trabajo, la sostenibilidad es a la solución, porque tiene un ingreso. Y el segundo problema ahí, doctor, es el gobierno no es capaz, aún si tratara, no es capaz porque no tiene los recursos, ni la imaginación, ni la creatividad para dar empleo. Entonces, ahí tiene que trabajar por métodos intermedios. No puede dar empleo, pero puede crear fuentes de empleo, don Juan, y esa es la obligación del Estado, crear esas posibilidades. A crear dentro de la política exterior, que ahora vamos a ver si alcanzamos el tiempo, debería de promoverse esto. A mí me tranquiliza mucho el que don Henry diga que el monto que se está dando es suficiente y que las medidas de controlar cómo se dispersan o cómo se pierden esos dineros podría ayudar a hacerlo. Eso me deja muy tranquila, porque en realidad si un gobierno cualquiera logra al menos eliminar la pobreza extrema, y eso empujará no solamente a los pobres extremos, sino a los demás un poco más arriba también, esto sería para Costa Rica un triunfo en todos los campos, porque las personas pueden, a la hora de salir de esa pobreza, van a entrar en otros campos que van a mejorar también. Entonces me parece que es una solución muy combinada, muy positiva. Pero hay áreas débiles. Yo estoy de acuerdo,
aunque don Abel nunca lo dijo así en campaña, no sé de haberlo dicho en campaña, si hubiera recibido tanto respaldo de los sectores de bajos ingresos, él se ha comprometido a hacer más con los mismos recursos. Es decir, no se está comprometiendo a aumentar significativamente los recursos que se destinan al combate de la pobreza. En términos generales, si se resuelven los problemas que él apunta y otros que sabemos que existen, creo que eso es posible, pero hay áreas en las que no. O sea, en el tema, por ejemplo, de la salubridad pública y concretamente en lo que es recursos hídricos, es imposible. En el manejo de acueductos y alcantarillado es imposible pensar que con los recursos actuales podemos solventar los problemas muy graves que existen en este campo. Que ni siquiera se atiende el día a día. Ahí le señalo un campo en el que sería ilusorio pensar que con los mismos recursos podemos resolver los problemas. Y no se menciona nada tampoco en este discurso. Para nada se menciona el tema, es una omisión importante en el discurso del presidente. Ni se dice tampoco cómo vamos a lograr atender enfermedades más costosas, a población más numerosa, con los mismos. El tema de la salud está muy escasa o muy mal planteado aquí. Él habla de un plan de salud mental, habla de continuar con la descentralización hospitalaria y hasta ahí. Sí, eso es muy grave porque es una de las áreas más sensibles. Imagínense que la población enferma no solo no puede trabajar, sino que va a consumir más recursos del Estado en ese campo. Así que me parece que eso puede ser peligroso y es curioso, ¿verdad?, que esta área sea débil. Obviamente no es una prioridad para el gobierno, la salud no va a ser una prioridad. Y es una gran diferencia con otros gobiernos, puesto que en el pasado los últimos 3 han tenido la educación y la salud como una prioridad, no solo en campaña, sino también en gobierno. Bueno, pero en realidad me parece que hay que ir rotando objetivos. El gobierno anterior dejó, y los logros exactamente pueden ser discutibles, pero dejó la mortalidad infantil al nivel que solo Cuba en el continente puede entrar a discutir con Costa Rica, y la razón por la cual Cuba está adelante o está igual es por una visión distinta sobre el tema de malformación, que no podemos hablarlo aquí porque nos salimos totalmente del tema. Y en educación, sobre todo en el tema que apretaba más el zapato, que era secundaria, dio unos logros que de alguna manera podrían ser discutibles, pero que están apuntando en la dirección correcta. Entonces, en tanto que se avanzó en ese camino, me parece que este tema de la pobreza extrema es fundamental. Son esas mujeres, jefes de hogar, con educación primaria incompleta. Ahí hay un problema importante y hay que hacer algo, y es una injusticia que clama al cielo el que no hagamos esto. Y hay un montón de viejitos en este país y sobre todo viejitas, porque cada vez va a haber más, porque estamos viviendo más y es años. que la mujer es el sexo fuerte. Entonces, siendo así, nos encontramos con que precisamente duran más, pese a que tienen todas las tensiones y las enfermedades, duran más, y con mucha frecuencia por la estructura del siglo pasado, en el cual se armó el contexto laboral de ellas, están desamparadas. Y bueno, ahí hay es que eso es ponerle cara y ponerle identidad a la pobreza, y es un tema fundamental. La mujer es la que está llenando la capacidad de la bolsa de las pobres. Hagamos algo en vez de hacer algo muy diluido, porque entonces 5 centavitos para No, el Estado tiene que preocuparse por todos, porque para eso está gobernando. Yo creo que debe tener soluciones espaciadas y de alguna manera tiene que repartir las cosas. Vamos a ir a un cambio y vamos a regresar con don Henry para puntualizar algunas otras debilidades. Hemos señalado la salud, algunas otras debilidades en la propuesta de este gobierno y por favor al final poder apuntar las fortalezas que tenemos.